Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Acá nos encontramos en un nuevo encuentro del ciclo de charlas Azar en Acción en su edición 2023. Bueno, muy contentos de volver a encontrarnos. Antes de decirle algunas cuestiones referidas a la charla de hoy, les pedimos mil disculpas por la demora en el inicio de este encuentro. Nos encontramos a último momento con algunos problemas técnicos en el audio de la conferencista y bueno, obviamente necesitábamos resolverlo previo a dar inicio con esta charla, así que bueno, mil disculpas, por suerte acá nos encontramos para disfrutar de esta tarde y de esta charla juntos. Bueno, entonces ya adentrándonos en el encuentro del día de hoy y a medida que dejo estos segundos para que se vayan sumando nuevos oyentes, los invitamos a que nos cuenten en el chat del vivo desde dónde nos están acompañando, que nos encantaría, bueno, conocerlos y saber desde dónde nos escuchan. También los invitamos a que vayan dejando sus comentarios y las preguntas que les vayan surgiendo a medida que la conferencista va dando la disertación que hoy toca. Así, en el espacio, especialmente para preguntas y respuestas que hay al final de su charla, bueno, se las retransmitimos para que se las respondan. Y bueno, ahora sí, entonces llegó el momento de presentar a la conferencista que hoy nos acompaña. Ella es la doctora María Lucila Fernández Dumont, es becaria postdoctoral del CONICET, de la Fundación Azara y de la Universidad Maimónides. Su charla se titula Mundo Cocodrilo, cuando ser cocodrilo era la norma. Con ella vamos a conocer la gran diversidad de cocodrilos que existieron en el pasado y de esta forma sabremos que están muy lejos de ser considerados fósiles vivientes. Más que interesante el tema que hoy vamos a estar conociendo. Así que bueno, bienvenida Lucila y muchísimas gracias por ser parte de Azar en Acción. Bueno, hola, gracias Ana por la introducción y bueno, también de parte mía, disculpas por todo el atraso, ya me estaba poniendo nerviosa, pero bueno, logramos solucionarlo. Si escuchan ladridos de perros son los míos porque tuve que poner otro micrófono. Y bueno, empezamos. Cuando nos hablan de cocodrilos, la imagen que se nos viene a la mente es la de reptiles de vida semiacuática, con poderosas mandíbulas llenas de dientes y que atacan por emboscadas a sus presas desde el agua. Pero bueno, no siempre fueron así y hoy voy a mostrarles algunos de sus ancestros que quizás les sorprenda. En principio, les voy a dar un pequeño repaso por los grupos vivientes. Existen entre 23 y 27 especies de cocodrilos actualmente. Los números difieren según los estudios. Acá pueden ver un árbol de las relaciones de parentesco entre ellos. Viven en climas tropicales y subtropicales de América, África, Asia y Oceanía. Y bueno, lamentablemente, debido a la caza excesiva y la pérdida de su hábitat natural, algunas especies se encuentran en peligro de extinción. Los cocodrilos tienen diversos tamaños que van desde estos caimanes enanos como Paleosuchus, con adultos que llegan al 1,5 metros de largo y 6 a 7 kilos de peso y que viven en países de Sudamérica, hasta el cocodrilo más grande actualmente, que es Crocodylus porosus, que es este que ven acá, que llega a medir 7 metros de largo. Es más, el más grande llegó a 8,5 metros y tiene 1 tonelada de peso, más o menos. Acá lo pueden ver en comparación con Steve Irwin, para que vean el tamaño gigantesco que tenía este animal. Esta especie se encuentra en el sudeste asiático hasta el norte de Australia. Y bueno, los cocodrilos están más relacionados con las aves, que los encontramos acá en este árbol, que con los lagartos, a pesar de que tienen una mayor semejanza superficial con un lagarto que con un ave. Y bueno, junto con los pterosaurios que tenemos acá y los dinosaurios que incluyen a las aves, forman el grupo Arcosauria. Para que tengan en cuenta, los cocodrilos que vamos a ver hoy son todos estos que están acá, o sea, ejemplos de todos estos que están acá.
los actuales y los vivientes son estos de acá nada más. Y bueno, los actuales no son descendientes directos de estos cocodrilos, sino que comparten un ancestro en común con ellos. La evolución no es algo lineal, así que no crean que vienen directamente de estos cocodrilos. Y bueno, los cocodrilos actuales se diferencian en estos tres grupos: Crocodilidae, Alligatoridae y Gavialidae. Acá tienen a los tres juntos con sus respectivos cráneos: el cráneo de gavial, el cráneo de cocodrilo y el cráneo de los alligator. Esto se los muestro porque más adelante van a ver bastantes cráneos de fósiles, para que tengan más o menos una idea y puedan comparar con las especies actuales. Lo importante, por ejemplo, que tienen las narinas, las actuales tienen las narinas acá bien dorsales y las órbitas bastante dorsales, típico del modo de vida que tienen, que es semiacuático. Y esto que ven acá y ven a los costados son fenestras temporales, que es por donde pasan la musculatura para los movimientos de la mandíbula. Bueno, a los crocodilidae los podemos diferenciar porque tienen esta cabeza con una silueta en forma de corta. El cuarto diente de la mandíbula inferior, encaja en una hendidura de la mandíbula superior, como ven acá. Entonces, de esta forma, cuando tienen la boca cerrada lo podemos ver también un poco a los otros dientes de la mandíbula inferior, porque se van encajando entre los de la mandíbula superior. Además, a diferencia de los aligatorios, que quizás son el grupo que puede llevar más a confusión entre parecidos, los crocodilidae tienen glándulas de sal en la boca, pero bueno, es un poco más complicado estarle abriendo la boca a un cocodrilo para ver si tiene o no tiene glándulas de sal. Los géneros usuales que tenemos son Crocodylus, Ophiolemus y Mesistopus. En los alligatorides la forma de la cabeza es generalmente más ancha y redondeada, como en U, y el cuarto diente de la mandíbula inferior, lo mismo que los otros dientes, se encajan en unas depresiones que tienen en la mandíbula superior, así que cuando tienen la boca cerrada no van a ver ningún diente de abajo. Estos grupos viven en su mayoría en América, con una sola especie en la China suroriental. En Argentina se los conoce vulgarmente como yacarés, y en nuestro país los podemos encontrar en la zona norte. Tenemos dos especies: una es Caimán latirostris, que es el yacaré ñato, y Caimán yacaré, que es el yacaré negro. Los géneros que tienen este grupo es Alligator, Caimán, Melanosuchus y Paleosuchus. Y bueno, el último grupo son los Gavialidae, que bueno, a simple vista ya notarán la diferencia con los otros dos grupos. Tienen un hocico más alargado y estrecho, está lleno de dientes. Su dieta está basada principalmente en peces, pero pueden comer otros animales, y viven en el sudeste asiático. Tienen dos géneros actuales, Gavialis y Tomistoma. Tomistoma es este y Gavialis es este. Tomistoma es un poco conflictivo y a veces, depende de dónde vean o si buscan, a veces está más relacionado con los crocodilidae que con los Gavialidae, o al revés. Esto es, la clasificación a veces varía mucho según los estudios moleculares o morfológicos. Así que bueno, por eso se le llama el falso gavial al pobre Tomistoma. Bueno, agregué algunas diapositivas para que tengan en cuenta un poco la anatomía de los cocodrilos y el comportamiento. Poseen un corazón tetracamerado, o sea que el corazón está dividido en 4 cámaras, lo mismo que sucede en aves y mamíferos. Como ven, la circulación es diferente según si están sumergidos o no. Tienen un paladar óseo secundario, que lo que hace es separar la cámara nasal de la boca. Entonces, los conductos nasales se extienden por encima del paladar y comunican directamente con la garganta. Por detrás de esta válvula, que está compuesta por un pliegue carnoso de la parte posterior del paladar y otro pliegue que está por sobre la lengua. Entonces, esta válvula lo que hace es separar el agua del aire inspirado.
De esta forma, el cocodrilo puede respirar mientras está sumergido o mientras aferra a una presa muy grande que le cubre toda la boca. Son animales poiquilotermos, es decir, que su temperatura corporal depende de la temperatura del ambiente y por eso se distribuyen en estas regiones templadas y cálidas. Tienen un sentido del oído muy desarrollado, sus conductos auditivos externos están cubiertos por un pliegue móvil que está acá. Esto hace que reduzca también la entrada de agua en las inmersiones y lo mismo sucede con las fosas nasales. Como pueden ver, acá están abiertas y las pueden cerrar a voluntad cuando se sumergen. Los dientes de los cocodrilos vivientes son cónicos y están dispuestos en alvéolos, que es una condición llamada tecodoncia. Además, como ven, son similares entre sí, quizás no en tamaño, pero en forma van a ver que son todos iguales. Suelen ser 20 o más, según la especie, el género, el grupo en general. Y bueno, ya van a ver más adelante que en cocodrilos fósiles la morfología de los dientes varía muchísimo, así que tengan en cuenta esta imagen, tenganla en mente para poderlo comparar también con los cocodrilos actuales. Este dibujo de acá arriba lo puse justamente para mostrarles cómo pasa la musculatura por esas fenestras que les había dicho al principio, temporales, son las que generan los movimientos mandibulares. Los cocodrilos tienen la mordida más poderosa de todos los animales vivientes. En alligatores fue medida en unos 13.300 newtons. Para que se den una idea, los humanos tienen como máximo 750 y los leones 4.000 monedas. Se reproducen mediante huevos que depositan en nidos que hicieron previamente y tienen cuidado parental de las crías, así como sucede en muchas aves y mamíferos. Una palabra que voy a decir mucho es osteodermos, que son estas placas óseas que se encuentran en las escamas y que hay en otros grupos como dinosaurios y tortugas. Y la función es variable, desde protección hasta para mantener el calor, ya que están bien irrigadas por sangre. Esto es una vista dorsal. Se irrigan por sangre y cuando están en el sol la sangre se calienta y después pasa al resto del cuerpo ya caliente. Lo nombro porque es uno de los restos fósiles que más vamos a encontrar de cocodrilos, además de los dientes, por la abundancia y durabilidad que tienen. Esto, para que tengan en cuenta, es una vista dorsal, una vista ventral de un osteodermo y lateralmente algunos tienen así como esta elevación. Otros son más planitos. Normalmente los cocodrilos tienen este andar lento que solemos ver. En tierra los vemos casi arrastrando a veces la panza, con las patas a cada lado del cuerpo, lo que se llama una postura esparrancada. Pero pueden llegar a galopar bastante rápido al pasar sus patas más debajo del cuerpo en un modo semierecto. Otra cosa que probablemente habrán visto en algún video como este es el rolido, que al atrapar una presa giran rápidamente para desmembrarla mientras la ahogan. Esto es un pequeño caimán practicando su rolido. Y bueno, como ven, los cocodrilos vivientes son bastante conservativos con respecto a la forma corporal en comparación a esta gran variedad de fósiles que están viendo ahí y que, como vamos a ver más adelante, van desde formas marinas con aletas hasta herbívoros excavadores. Así que por esta razón sería incorrecto llamarlos fósiles vivientes, ya que no permanecieron invariables desde el Mesozoico, sino todo lo contrario. Y bueno, la clasificación está un poco llena de nombres, no quiero ni aburrirlos ni abrumarlos, suele variar, cambia muchísimo según se aparecen nuevas especies, así que bueno, en esencia voy a ir mostrándoles algunos grupos para que los vayan conociendo. Para finales del Triásico había muchos grupos de cocodrilos basales, entre ellos quiero mostrarles a este pequeño Gracilisuchus, que es un carnívoro de 30 centímetros, era terrestre completamente, fue encontrado en La Rioja.
Tengan en cuenta que para el Triásico la Tierra estaba conformada únicamente por un supercontinente que era Pangea, y toda la masa de tierra era con un clima bastante cálido, así que tenían bastante lugar por donde andar. La primera persona que lo describió a este bichito lo consideró un dinosaurio, por el tipo de esqueleto que lo pueden ver acá abajo. Es bastante parecido a un dinosaurio, pero bueno, mucho tiempo después se llegó a la conclusión de que eran cocodrilos, y hasta hay hipótesis que dicen que podían desplazarse con las dos patas traseras, en una postura más bípeda. Acá pueden ver el cráneo del fósil en vista lateral y en vista dorsal, y los dibujos que se hicieron en la primera descripción, que era bastante común antes de hacer más dibujo que una foto. Acá quiero que vean y que, bueno, vuelvan a recordar los cráneos de los cocodrilos que les mostré al principio. Acá tienen las narinas más hacia adelante y las órbitas son bien laterales, están acá y son estas. Esto refleja el modo de vida terrestre que tenían estos animales. Esto no es la órbita, esto es una fenestra anterior que tienen estos bichitos y que es una característica de todo el grupo arcosaurio, lo tienen los dinosaurios también. Y bueno, se pierden en las aves y en los cocodrilos se oblitera, pero bueno, es una característica del grupo en general. Otro grupo basal del Triásico son los aetosaurios, que incluyen a varias especies que se encontraron en Europa, en África, en India y en América. Acá tienen donde se encontraron. Fueron animales herbívoros, sí, eran cocodrilos y comían plantas. Ya van a ver que hay varios más a lo largo de esta charla, les voy a ir mostrando. Midieron entre 1 y 4 metros de largo y tenían esta armadura formada por osteodermos que se extendían en largas espinas, como acá a los costados, probablemente para la defensa contra depredadores. Se hipotetiza también que usaban esta especie de pico, que le ven acá adelante, estos son los cráneos en vistas laterales y los dibujos respectivos. Era una especie de hocico plano, como para cavar en busca de raíces y tubérculos, así como hacen los cerdos. En Argentina se encontró en La Rioja una especie de este grupo neoaetosauroides, y en San Juan otra de aetosauroides. Estos grupos del Triásico van a notar que nombro mucho a La Rioja y a San Juan porque son dos provincias que tienen afloramientos triásicos bastante grandes, y bueno, se encontraron muchos ahí. Los rabisúpidos son un grupo que incluye a carnívoros terrestres muy grandes, como ven acá, algunos de hasta 10 metros de largo, con largos cráneos, dientes filosos, lo que indica que eran depredadores. Sus fósiles se encontraron en Europa y en América, y como ejemplo argentino tenemos a este que es Phaseolasuchus, del Triásico tardío de La Rioja. Es uno de los últimos rabisúpidos que existió antes de que el grupo se extinguiera. Además fue el más grande y posiblemente el depredador más temido de la época. Quizás si llegan a buscarlo, lo encuentran por fuera del grupo de los rabisúpidos, porque este grupo es bastante problemático y, como les decía antes, las clasificaciones van cambiando bastante según los estudios, o nueva información, nuevos fósiles. Y bueno, entran y salen a veces dentro de los grupos algunas especies y géneros. Acá tenemos a otro que es un europeo. Lo que quiero que vuelvan a observar, las narinas bien para adelante y las órbitas que son estas de acá, estas son las fenestras que tenía anterior, la órbita también bien lateral. Los Sphenozookia es un grupo que contiene especies chiquitas de 30 centímetros a metro y medio de largo, que se encontraron en América, Eurasia y África. Vivieron durante el Triásico tardío hasta el Jurásico tardío, con unas patas largas que se ubicaban bien debajo del cuerpo y unas vértebras que sugieren que tenían la capacidad de flexionar la columna como hacen los chitas cuando están corriendo. Además tenían pocos osteodermos, que esto suele siempre ser para disminuir el peso del animal. Así que todo esto lleva a pensar que estos animales serían corredores bastante ágiles y rápidos. Comerían insectos y algún lagarto. Y bueno, tenemos como ejemplo a Terrestrizucus, encontrado en Gales,
Y en Argentina tenemos el registro más antiguo del grupo, que es Trialestes de San Juan y Pseudospherosuchus de La Rioja. Bueno, el nombre Protosuchia significa primeros cocodrilos, y estos surgieron en el Triásico tardío y llegaron hasta el Cretácico. Eran como los anteriores, animales con patas bastante largas y carnívoros, y se encontraron por América, África y China. Como ejemplo argentino tenemos este de acá, que es el Protosuchus. Está bastante aplastado el cráneo, las narinas están acá, las órbitas acá, esto es la mandíbula. Y bueno, Protosuchus, que es de África, esto es una vista dorsal de todo el esqueleto, el cráneo, y ven toda la columna que está cubierta por los osteodermos rectangulares. Estas son las patitas, esto es la cola propia. Bueno, los Thalatophukia es un grupo compuesto por cocodrilos marinos que vivieron a principios del Jurásico hasta el Cretácico, con una distribución cosmopolita, o sea, estaban en todo el mundo. Acá ya pueden ver en este mapa, en el Jurásico tardío, Pangea ya se había dividido en dos supercontinentes, uno al norte, que es la Eurasia, y uno al sur, que es Gondwana. Recuerden el nombre, pero voy a volver a nombrar a Gondwana. Y bueno, estos animales tenían cuerpos hidrodinámicos, el cráneo bastante similar a un gavial, por lo que se cree que comerían peces. Eran animales que perdieron los osteodermos para tener una piel más lisa y apta para el nado. Y por un lado tenemos al grupo de los teleosáuridos, como Pelagosaurus. Estos animalitos retuvieron las patas con dedos, así que podrían haber sido capaces de salir a tierra firme. Y por el otro lado tenemos a los meteorrínquidos. Estos ya tenían miembros modificados en aletas. Además tenían esta aleta dorsal carnosa por encima de la cola. Piensen que la columna vertebral va por acá abajo. Esto es todo carnoso. Y bueno, esto nos indicaría que se desplazaban en el agua con movimientos laterales de la cola y usando las aletas más que nada para mantener el equilibrio. Las especies de meteorrínquidos medían entre 4 y 5 metros, y en Argentina tenemos esta especie, un género de esta especie, que es Dracosaurus, que bueno, como nota de color fue apodado Godzilla. Bueno, este género es lo que uno llamaría un cocodrilo ballena. Existió en el Cretácico superior de Egipto, con un cuerpo, como ven, similar a un cocodrilo, pero el cráneo es más parecido al de una ballena. El cráneo está acá, está la mandíbula, y acá tienen un dibujo. El cráneo mediría más o menos 2 metros, era bastante achatado y tenía unos 30 dientes cónicos y pequeños, y la mandíbula tenía una forma de U y carecía de dientes. Por lo que se especula que lo que podrían haber tenido es una especie de saco ovular, que es esto de acá, que es parecido a lo que tienen los pelícanos, y que comerían plancton como las ballenas. El primer espécimen descubierto se encontraba en el Museo de Múnich en Alemania y fue destruido durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Por mucho tiempo este fue el único material que había, y bueno, estaba destruido, así que solo se tenía la descripción original del manuscrito. Pero bueno, tiempo después, mucho tiempo después, en el 2009, se publicó un nuevo espécimen que encontraron también en Egipto, en el Sahara. Así que bueno, se puede seguir estudiando a este cocodrilo. Bueno, los Notosuchia son un gran grupo de cocodrilos que vivieron durante el Cretácico de Gondwana, por continente del sur, y se encontraron por Sudamérica, África y Madagascar. Australia pertenece a Gondwana, pero no se encontraron Notosuchios aún en Australia. Y lo único que tiene es una especie en China, que sería la única no gondwanica. Este grupo es muy diverso, con muchas especies. Yo elegí algunas que me parecían llamativas para que fueran teniendo una idea de cómo eran. Eran todos animales terrestres. Ocuparon varios nichos ecológicos similares a lo que hoy ocupan los mamíferos.
Un género bastante interesante es este Simosuchus, que lo encontraron en Madagascar. Tenía un cráneo bastante corto, mediría un metro total de largo, y tiene una de las dentaduras más peculiares, con estos molariformes que tienen las coronas expandidas, lateralmente comprimidas, y estas cúspides subtriangulares, lo cual nos indicaría que era probablemente herbívoro. Como ven, el esqueleto también estaba lleno de osteodermos para protección. Pacasucus significa cocodrilo gato y debe su nombre a esta dentadura tan similar a la de este mamífero. Acá les puse un dibujo del cráneo de un gato doméstico, que los amantes de los gatos no se pusieran mal de ver un cráneo. Pero bueno, para que comparen cómo son los dientes, estos tienen caniniformes, premolariformes y molariformes, muy similares al canino, premolar y molares de un gato. Recuerden siempre cómo eran los dientes de los cocodrilos actuales, nada que ver con esto, tienen mucha variedad y por eso también ocupaban tantos nichos ecológicos distintos. Este animal vivió en África desde el Cretácico medio, medía cerca de 50 centímetros y muy probablemente cazaba animales pequeños. Poseía pocos osteodermos, más que nada que cubrían nada más que la cola, y sumado a la gracilidad, se pensaba que bueno, era un corredor también. Bueno, Notosuchus es el primer cocodrilo mesozoico en ser descrito en Sudamérica, hace más de 100 años ya que lo describieron, y lo encontraron en Neuquén. Esto es en varios cráneos de varios especímenes en vista dorsal. Acá tienen un dibujo de una reconstrucción, y este es el cráneo en vista lateral con los dibujos. Tenían el cráneo, como ven, corto y ancho, triangular en vista dorsal, y fue un animal terrestre pequeño, de 1,5 metros de largo. Tenía pocos dientes, lateralmente comprimidos, y los superiores se diferenciaban en incisiviformes, un par de caniniformes un poco más largos, y seguido de varios molariformes de tamaños similares. Este animal se cree que era omnívoro. Y bueno, este género es importante para mí, ya que es en el que trabajo. Mi tesis doctoral estuvo basada en el estudio de la especie Araripesucus buitrerensis, que se encontró en Río Negro, en La Buitrera, lugar donde vamos de campaña todos los años con el equipo con el que trabajo a buscar más fósiles, que por suerte siguen saliendo. Y bueno, acá abajo pueden ver 3 cráneos de Araripesucus buitrerensis. Estos son 3 de los que estudié más. Este chiquito, recuerden que esta no es la órbita estaría acá, está rota. Esta es la fenestra anterior y siguen viendo las narinas hacia adelante. Seguramente lo saben, pero no es fácil encontrar fósiles tan completos como estos, mucho menos como son en Jurassic Park. Por lo general se encuentran bastante fragmentados, así que no siempre podemos ver todas las partes. Por ejemplo, de este cráneo no hay toda la parte posterior del postcráneo, digamos. Pero bueno, cuando tenemos la suerte, como tengo yo, de encontrar varios especímenes, si probamos que son de la misma especie, lo que podemos decir es que, bueno, lo que falta en uno se puede completar con otro, y podemos llegar a decir cómo era una especie, tener una descripción bastante completa de la especie, digamos. De nuevo, obviamente probando que todos estos especímenes son de la misma especie, no sería todo inválido. Y bueno, me fui un poco por las ramas. Este género está compuesto por 6 especies, 3 encontradas en África, 2 acá, y 1 en Madagascar, y 3 en Sudamérica, 1 en Brasil y 2 en Argentina. Aparte de Araripesucus buitrerensis, de Río Negro, la otra especie argentina es Araripesucus patagonicus de Neuquén. Acá tengo una representación. Y este es el fósil como se encontró, así en una laja.
con varios especímenes también. Acá tienen uno, acá hay parte de otro y acá hay otro. Bueno, estos chiquitos no medían más de 1 metro, del 1,5 metros de largo. Tenían como Notosuchus los dientes diferenciados en incisiviformes, caniniformes y molariformes, y tendrían una dieta omnívora. Los miembros estaban ubicados debajo del cuerpo, como vimos en muchos otros, por lo que serían corredores, como se ve en este, que es un dibujo de una de las especies de África. Y bueno, esto correrían tanto como para atrapar una presa, como para escapar de los depredadores que sobraban en esa época. Piensen que vivieron entre los grandes dinosaurios cretácicos, más estos de Patagonia, que hace 80 millones de años. Bueno, este género se encontró en Níger, tendría alrededor de 70 centímetros de largo total, y el nombre significa cocodrilo pato, se refiere a esta mandíbula redondeada, con una gran cantidad de dientes. Los autores que lo estudiaron probablemente comería invertebrados, ranas y pequeños peces, excavando con estos dedos largos que tenían las patas entre la vegetación y en aguas poco profundas. Y bueno, Armadillosuchus es otro género de los Notosuchia que se encontró en Brasil, medía cerca de 2 metros, tenía estos caniniformes bastante hipertrofiados que se ven acá. Probablemente igual la dieta era omnívora, comerían moluscos, artrópodos o incluso raíces. Y bueno, estos cocodrilos armadillos poseían este escudo cervical compuesto de muchos osteodermos hexagonales y rígidos. No lo dije antes, o capaz no lo resalté tanto, pero los osteodermos por lo general son rectangulares o subrectangulares, así que hexagonales es bastante raro. Y bueno, posteriormente tenían esta armadura móvil con osteodermos rectangulares que se iban imbricando entre sí. Varias características indican que sus hábitos eran fosoriales, igual que sus análogos mamíferos, los armadillos, como por ejemplo, tenían una amplia escápula, que bueno, en eso me van a tener que ver porque no se ve, está debajo de la armadura, y tenían los miembros bastante fuertes y los dientes de la mandíbula inferior están apuntando hacia adelante. Entonces son características de animales fosoriales. Este es otro ejemplo de cocodrilo herbívoro. Chimerasuchus es el único notosuquio del norte, como ya les había anticipado, este es el que se encontró en China. Pasaron muchos años igual, desde que lo encontraron hasta que se lo ubicó como cocodrilo, ya que los dientes tienen muchas cúspides, y esto hacía que lo consideraran mamífero. Los dientes multicuspidados son típicos de mamíferos. Y bueno, al principio no se conocían tantas especies de estos cocodrilos, así que les parecía raro. Ahora capaz no parece tan raro, como ya lo sabes. Acá tenemos una foto de cómo es el diente, capaz no lo ven bien, pero estas son las distintas cúspides. Acá está la representación en un dibujo. Y bueno, ejemplos con notosuquio con dientes de este estilo, hay varios más, y aunque todos tienen sus características distintivas, si sigo un término más. Así que voy a pasar a mostrarles otros notosuquios muy interesantes y diferentes, bastante diferentes a estos. Tenemos este Caprosuchus, que el nombre significa cocodrilo jabalí, por los caninos gigantescos que tiene. Se encontró solamente su cráneo, o sea, esto así, en el Sahara de Níger, por lo que, como dice acá arriba, el tamaño se infirió en base a comparaciones con otros cocodrilos. Esto se suele hacer bastante en paleontología, como les decía, no siempre se encuentra todo, y bueno, se puede llegar a hacer inferencias con o especies actuales en algunos casos o con otros cocodrilos relacionados del mismo grupo. El cráneo solo medía 50 centímetros y bueno, tenía esta zona amplia y rugosa en el hocico que indicaría que podría haber tenido alguna especie de escudo de queratina. Bueno, Bauru-Sucus se encontró en Brasil, es un carnívoro de entre 3 y 4 metros de largo,
acá tienen las vistas de los cráneos lateral, esto también, y esta es dorsal, y lo que quiero que vean en esto es que tienen el hocico bastante comprimido lateralmente. Esto es algo similar a lo que se puede ver en un dinosaurio terópodo, en los carnívoros que conocemos bastante bien, y se interpreta como un mecanismo para incrementar la resistencia del cráneo en la mordida. Poseía estos dientes así cónicos y puntiagudos, con estos bordes crenulados, o sea, como un serruchito aserrados, y se llama, este tipo de dientes se llama cifodonte, es bastante típico de este grupo y del que les voy a mostrar a continuación, y se usaban para perforar y desgarrar a las presas. Un pariente cercano a Babruyucus, pero descubierto acá en Argentina, es Sinodontosuchus. Y bueno, este no es Babruyucus, es otro género, es Aplestosuchus, pero también pertenece a la familia en general de los Babruyucidae. Me gustó para demostrar la carnivoría, a ver si está buena la imagen. Y se está comiendo a otro notosuchio que no lo he mostrado porque es bastante parecido a los anteriores, pero es Mariliasuchus. Bueno, el género Cebecus se encontró en Chubut. Como ven, el hocico es bastante más estrecho que el de Babruyucus. Poseía como Babruyucus estos dientes cifodontes que les decía, con estos bordes aserrados. Y a diferencia de los grupos que venimos viendo, fíjense que ya tienen los dientes todos bastante parecidos en morfología, como lo que vemos en cocodrilos actuales. El cuarto diente de este animal sobresalía bastante para formar un caniniforme, y en la punta de la mandíbula tenían el primer diente que era procumbente y dirigido hacia adelante. Ya tenemos uno de la mandíbula de un lado y el otro de la mandíbula del otro. Los movimientos mandibulares eran verticales, que son básicamente lo que uno puede encontrar en un carnívoro, y el nicho ecológico que dejaron este grupo de extinguirse fue ocupado por los grandes mamíferos como los tigres dientes del sable. Bueno, este grupito de cocodrilos superaron la extinción del Cretácico, donde desaparecen los dinosaurios y todos los otros cocodrilos que veníamos viendo, y se extinguieron hace 48 millones de años en el Paleógeno. Y bueno, llegamos a los neosuquios. Los neosuquios se incluye, en el grupo de los neosuquios se incluye a los cocodrilos vivientes y sus parientes cercanos. De este grupo quiero resaltar a Sarcosuchus, que es del Cretácico del Sahara. También hay una especie en Brasil. Este cocodrilo, de los más grandes que existió, llegó a medir 12 metros de largo, acá lo ven contra una persona, y pesar entre 8.000 y 11.000 kilos. Tenía el cráneo que medía de por sí solo 1,80 m, acá lo ven con el cráneo de una persona. Y bueno, la mandíbula es bastante estrecha, lo cual sugiere que se alimentaba de peces como los gaviales. Y en el dorso tenía osteodermos de unos 30 centímetros, es grandísimo, osteodermos de ese tamaño, por lo general son mucho más chicos. Y bueno, ya como ven, este cocodrilo es bastante más similar a los actuales, tiene los ojos bien dorsalizados, las narinas también, y vivía cerca de la orilla de los ríos. Y bueno, hay otros neosuquios muy interesantes y sobre todo mucho más grandes que los actuales, pero la charla se volvería eterna, así que para que se den una idea, puse esta imagen donde se comparan los tamaños de varios de estos animales. Tenemos el primero, el Sarcosuchus, el que les acabo de mostrar. El siguiente es el Deinosuchus y Purusaurus, que son estos dos. Son aligatorios, o sea que ya pertenecen al grupo de los actuales, nada más que son fósiles, ya están extintos. Deinosuchus tiene especies que se encontraron en Estados Unidos y México, y Purusaurus se encontró en Brasil, Colombia y Perú. Después tenemos a Ericosuchus acá, que es este de acá, que tiene una especie en Argentina, y este pertenece a los gavialidae. Y por último tenemos a este Eutecodon, que pertenece a los crocodilidae, aunque puede parecer medio gavial, es de los crocodilidae, y se encontró en varios países de África.
Por último, este verdecito que parece re pequeño es el crocodilo poroso que les mencioné al principio de la charla, que es el más grande actualmente. Y bueno, con todo esto solo me queda decir que espero que les haya gustado esta charla, que hayan aprendido aunque sea un poco sobre la diversidad de los cocodrilos que viven en el pasado, de los cuales un poco, y las formas, modos de vida y tamaños, todos variables. Bueno, gracias por escuchar, a la Fundación por el espacio y a mis amigos y a mi familia por siempre estar. Y bueno, nada, gracias. Lucila, muchas gracias por tu charla. Justo Analía tuvo un problema con su PC. Está reiniciando, ya pronto se va a conectar. Estamos a la espera de que pueda conectarse. Si estás de acuerdo, podemos comenzar con algunas preguntas hasta que Analía pueda conectarse. ¿Sí puedo responderla? Una de las consultas que bueno, nos gustaría saber, de acuerdo a la charla que diste, que en verdad fue muy interesante, es cómo se extraen los cocodrilos fósiles una vez que los encuentran. Bueno, una vez encontrados, por lo general la extracción es bastante compleja según si están muy superficiales o metidos en la roca. A veces, si están muy metidos en la roca, lo que se usa es una máquina que llamamos cortarroca, que tiene como una especie de sierra. Generamos una especie de rectángulo o cuadrado bien grande, y después con masa y cortafierro vamos bajando todos los costados para hacer una especie de hongo y sacarlo lo más posible, porque a veces pasa, y nos ha pasado, que a veces el animal sigue para adentro de la roca y podés llegar a cortarlo, así que por lo general lo hacemos con mucho cuidado y tratando de abarcar lo máximo posible de la roca para poder sacarlo. Después se rebaja un poco mientras no se encuentre hueso. Se pone con arpillera, se envuelve con arpillera y con yeso, que se llama bochón, y con esto poder protegerlo y de esa forma ya trasladarlo, que también suele a veces ser un gran trabajo. Este año, por ejemplo, tuvimos que trasladar varios kilómetros, que era un postcráneo de cocodrilo justo, muy pesado, lo estábamos llevando con una red grande entre 8. Algunos salieron heridos en el camino porque es un lugar bastante complejo. En Patagonia tenés alpatacos, tenés plantas muy pinchudas, tenés todo está en contra tuyo. Subiendo y bajando con mucho cuidado, no rompernos nosotros ni romper el fósil, que igual, ya te digo, está muy protegido por el bochón hasta llegar a la camioneta. Y de ahí igual se lleva al museo donde se deposita para después, si lo queremos estudiar, lo tenés que pedir en préstamo. Siempre se lleva al museo de la localidad de donde se está sacando. Bien, y una vez que se tiene el fósil y se puede estudiar, ¿cuáles son los datos en que nos puede brindar ese hallazgo? Los datos son muchísimos. Por suerte ahora tenemos un montón de técnicas para estudiarlos. Yo particularmente he usado tomógrafos, primero tomógrafos humanos, ahora recientemente pude usar un tomógrafo que es un microtomógrafo. Con eso vos podés hacer como una tomografía del cocodrilo y podés rearmar parte de lo que sería su cerebro. Muchas veces podés encontrar el oído, porque todo eso está relleno. Si la parte posterior del cráneo se conservó, suele estar relleno de sedimento, entonces se mantiene y vos podés dibujando, viendo cómo están los huequitos, ir viendo cómo sería el cerebro. Eso te da un montón de información
paleoecológica, y de muchos tipos, o sea, con el oído lo mismo, cuánto escuchaban, si podían ser ágiles, si tenían movimientos rápidos. Hay un montón de cosas que se pueden estudiar. Después, bueno, también yo estudio la morfología, o sea, hay que hacer toda una descripción del cráneo, hueso por hueso, estudias los dientes. También recientemente fui a un microscopio de barrido que te sacan unas fotos bastante cercanas de los dientes. Entonces vos podés ver el esmalte, se pueden describir un montón de cosas, se puede ver el desgaste del diente, así conoces cómo fueron los movimientos para comer, cómo comían. Después existen otros estudios, la verdad que existe una multiplicidad de estudios muy lindos. Existen estudios de histología donde se corta un hueso y podés ver las líneas de crecimiento, así como siempre te dicen los árboles, que ven los círculos de crecimiento por año. En algunos animales podés ver eso, podés contar la edad, podés averiguar un montón qué tan rápido crecían, si crecían rápido, lento, y tenés hasta se puede saber hasta la edad de la madurez sexual y de la madurez somática, que suelen ser diferentes. O sea, a veces tenés la madurez sexual, que es cuando ya puede reproducirse, se produce en un momento y más adelante termina de crecer el animal. Los cocodrilos igual nunca terminan del todo de crecer, pero empieza un crecimiento más lento y ya se considera una madurez somática. Así que bueno, y después otro estudio que se hace también es de clasificación, que es lo que les estaba diciendo. Son muchos nombres, es poner en la matriz, en una matriz sirviendo caracteres, que tiene uno, que tiene el otro, que no tiene, y son muchísimos caracteres que mezclas. Y de ahí, a través de un programa, te da ese árbol filogenético que les mostré al principio, o sea, de relaciones de parentesco, y con eso podés saber las relaciones que hubieron entre los distintos cocodrilos. Y ya te digo, eso siempre se va moviendo. Si capaz aparece una especie nueva, se te mueve todo el árbol y deja algún grupo de estar dentro de otro grupo. Las clasificaciones siempre es compleja. Sí, siempre tenés más preguntas y cómo pasó esto y entonces por qué, y bueno. No, la verdad que hay muchísimos estudios que se hacen, que no todos los hago yo, pero bueno, algunos se hacen y bueno, se pueden hacer también en el futuro. Bien. Acá en el chat la gente va preguntando y tenemos a Francis Gallardo que consulta si los pseudosquios, lo dije bien, ¿son antepasados de los cocodrilos o solo son sus parientes? La mayoría de los que yo estuve mostrando, es como dije al principio, son parientes, están relacionados. No es una cosa lineal la evolución, no es que esto viene de esto y que después surge esto, no es que se extingue uno y aparece el otro. Son parientes y lo que tienen todos siempre es un ancestro en común y por eso van surgiendo. O sea, no quiero que piensen que viene uno detrás del otro porque el árbol se ve así, sino que todos van compartiendo un ancestro en común, pero no es una cosa lineal, como digo, de se muere uno y aparece el otro, y por eso derivan de uno del otro. Pero bueno, se van viendo algunos cambios, como mostré. Les quiero comentar que ahí se está sumando Analía, la voy a agregar al escenario y bueno, te dejo, Analía, y yo me despido para que ustedes continúen con las preguntas. Gracias, Lucila. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Sí, disculpas, hoy parece que es un día un poco complejo con los aspectos técnicos, que se me reinició la computadora, así que por acá. Sí, es un día complicado, pido mil disculpas. Bueno, son cosas que en un vivo pueden suceder, así que nada, acá estamos. Bueno, justo estaba poniéndome al día, Lu,
viendo que, bueno, ya respondiste la pregunta de Francis Gallardo. Bueno, hay varios comentarios que después te invito a que leas, de que, bueno, la charla es muy buena, que muchas gracias, muy interesante. Carlos Quintana nos está escuchando desde Mar del Plata, le mandamos un beso grande, que ha dado una charla también en este ciclo y en el ciclo Contando Ciencia en 2021. Y bueno, invitamos a ver si hay alguna pregunta más o algún comentario más de personas que nos estuvieron acompañando en el día de hoy. Y mientras les dejo esos segundos, a ver si surge algo más. Clarísima la charla, Lucila, la verdad que es interesantísimo todo lo que fuiste mostrando en imágenes, ya sea de restos fósiles, de reconstrucciones, de ilustraciones, o sea, me quedé maravillada. Realmente es un mundo cocodrilo literal. Bueno, me alegro que haya gustado, yo Sí. no sabía si iba a entretener o no. Estaba preguntando Sí, aparte me imagino muy difícil. Gente. Sí, aparte me imagino la complejidad de tratar de resumir como para dar un pantallazo por ahí un poco más general, de lo más relevante, por así Sí, decirlo. aparte yo no soy experta, o sea, como les dije en la misma charla, yo no soy experta en todos los cocodrilos, ni siquiera en los Claro, actuales. Yo conozco más el grupo de la especie que yo estoy estudiando, pero bueno, más o menos me fui haciendo más idea todavía de la que tenía ahí medio capaz más floja. Estuve leyendo bastante para poder hacer una charla más interesante, porque si no, si tengo que hablar de mis cocodrilos solos, creo que es aburridísimo. seguro es interesantísimo, perdón. El tema es que, bueno, sí, por ahí es muy como específico, ¿no? Sí, Muy muy. reducido. Creo que estuvo buenísimo plantear, claro, plantear la charla así como general. Realmente yo desconocía la gran diversidad de todo, de formas de locomoción, formas de alimentarse, de la locomoción corporalmente. O sea, me quedé como maravillada. Sí, la mayoría de la gente, por eso también lo pensé hacer la charla sobre esto, porque la mayoría de la gente aparte se sorprende directamente cuando les digo que hubieron cocodrilos herbívoros, porque no te imaginas un cocodrilo comiendo plantitas cuando lo ves normalmente matando una cebra gigante, pero bueno. Claro, bien. Bueno, Rocío pregunta, y si querés, ya con esta pregunta, luego de esto vamos haciendo el cierre de este encuentro, ¿cuáles son los próximos pasos en tu línea de investigación? Y la verdad bueno, ya les digo, como les estaba comentando antes, hice estudios en el microscopio de barrido sobre los dientes. La verdad que me gustaría hacer más estudio, más hincapié en los dientes de los cocodrilos que tengo, especialmente porque ahora Bien, hay un microscopio de barrido que antes los tenías que metalizar a las cosas para ponerlas en el microscopio, ahora no es necesario, entonces no arruinas la muestra del fósil, que son muy únicos. Eh, Me gustaría ir por ese lado. buenísimo. Todavía me quedan cocodrilos por describir. Siguen saliendo todos los años cada vez que vamos a la buitrera. Tengo mucha suerte con eso. No es algo tan normal en la paleontología que te salgan tantos. Y bueno, ver si hay nuevas especies y demás. Igualmente también estoy haciendo otro trabajo con ontogenia, que es para ver o sea, tengo varios especímenes que son juveniles, entonces, bueno, para ver qué características tienen los juveniles distintos de los adultos, porque muchas veces en paleontología, y ha pasado, se ha descrito como una especie, un individuo juvenil, y trae sus problemas porque no tiene capaz desarrollado todas las características de un adulto, entonces a veces encontrás un adulto de la misma especie de ese juvenil y lo consideras otra especie porque no le encontrás las mismas Claro, características. Entonces yo lo que quiero tratar es ir haciendo como una lista de las cosas que habría que tener en cuenta, por lo menos en este grupo de cocodrilos, que define
un individuo juvenil de un adulto para no cometer esos errores de armar especies y especies y especies, que como ven hay un montón. Claro. Entonces, si seguimos cayendo en nuevas especies, nuevas especies, nuevas especies, y no nos fijamos que estamos haciendo bien, caemos en errores. Y bueno, Totalmente, está bueno. bien. Obvio, ni hablar. Bueno, muchísimo trabajo por delante y como veo muy, muy Sí. desafiante también, ¿no? Sí, es lo que hay. Está bien. Bueno, Lu, entonces vamos a ir haciendo el cierre de este encuentro, ¿sí? Bueno, No sé si querés decir algo más, si no ya voy haciendo sí. el cierre formal, ¿no? Bueno, Muchas buenísimo, muchísimas. muchas gracias a Sara, a todos, a mis amigos que les estuve preguntando mil cosas de la charla para ver si era entretenida o no, mi pareja que también escuchó 20 veces decir la charla, así que bueno, y gracias a todos los que estuvieron escuchando, y bueno, me alegro que haya gustado. Sí, sí, lindísima, sin duda. Sí, se notó obviamente la preparación y la dedicación y eso desde ya que te lo agradecemos muchísimo. Bueno, gracias. Bueno, listo. Entonces, vamos con los agradecimientos. En primer lugar, a todos los oyentes que nos estuvieron acompañando en este encuentro. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Bueno, un agradecimiento también a Paula Luqueño, que hoy tuvieron la fortuna de conocerla en vivo, que ella en realidad está detrás de escena acompañándonos con la parte técnica, pero bueno, hoy todos los problemas que tuvimos tuvo que ponerse al frente del vivo, a la cual le agradezco muchísimo. Ella es voluntaria de la Fundación Azara y bueno, nada, la verdad que un lujo que nos acompañe y que sea parte de este proyecto. Y bueno, por último y de nuevo, gracias Lucila por aceptar sumarte a este ciclo de charlas y bueno, compartir toda la información que hoy brindaste con nosotros. Bueno, entonces para ir cerrando, les cuento que todas las charlas, una vez finalizadas, quedan automáticamente grabadas en el Facebook institucional, como si fuese una publicación más, pero además también las subimos en nuestro canal de YouTube institucional en una lista de reproducción que se llama Ciclo de Charlas Azara en Acción. Este ciclo lo realizamos desde el 2021 y tenemos una gran variedad de temas que allí podrán ver, los que obviamente a ustedes les interese, sobre también otros temas de paleontología, ciencias naturales, antropología y demás. Así que bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que bueno, visiten las distintas listas de reproducción. También a que nos sigan en nuestro Instagram y que visiten nuestra página web www.fundacionazara.org.ar para que conozcan todos los proyectos que llevamos adelante en el país desde hace 23 años. Y bueno, también algo que me olvidé comentarles, les estuvimos compartiendo en el chat del vivo algunos materiales adicionales que nos compartió la conferencista y también el correo de ella para bueno, los interesados en escribirle y consultarle algo puntual. Muy amablemente Lucila nos lo pasó. Y bueno, vamos entonces cerrando este encuentro. Nos volvemos a encontrar el jueves 2 de noviembre a las 18 horas con una charla sobre los descubrimientos de nuevas especies fósiles y vivientes en el siglo XXI. Una charla que brindará el doctor en paleontología Federico Agnolin. Él es investigador del LACEV, es decir, del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. También es investigador de la Fundación Azara y de la Universidad Maimónides. Así que bueno, esperamos verlos el 2 de noviembre. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hasta el próximo encuentro.